Bienvenido a Confesiones del Miedo. Este es un espacio reservado para las experiencias que desafían la lógica. Aquí escuchamos historias reales de personas que vivieron algo que todavía no pueden explicar. Si quieres compartir la tuya, encontrarás el formulario en la descripción o en el comentario fijado. Ahora, apaga la luz, ponte los audífonos y escucha con atención. Esto pasó hace unos 2 años, en el apartamento donde vivía sola. Era tarde, como las 11 de la noche. Yo estaba tirada en el sofá, viendo cualquier tontería en la tele. El ambiente era de lo más normal, las luces bajas, la casa tranquila. En eso, suena mi celular. Lo agarré, lo desbloqueé, y cuando miré la pantalla, sentí esa cosa rara que te da cuando algo no cuadra. El número no salía. No decía número privado ni error, solo decía desconocido. Así, en letras grandes. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Pensé que era un call center o alguna broma, pero a esas horas lo dudé. La curiosidad, o tal vez la tontería, me ganó. Deslicé para contestar. ¿Aló? Dije, con ese tono aburrido que uno usa para despachar llamadas molestas. Silencio. Pero no un silencio normal. No era el silencio de una llamada que se cortó. Era un silencio total. Absoluto. No se oía la estática de la línea, ni un motor de fondo, ni el más mínimo rastro de respiración. Era como si hubiera contestado a un vacío. Acerqué el teléfono a mi oreja, casi pegándolo. ¿Quién habla?, pregunté, ya con un poco más de energía, sintiéndome estúpida de estar hablando sola. Nada, solo ese silencio denso y pesado, que te hace dudar si la llamada realmente entró. Revisé la pantalla. El contador seguía corriendo. La llamada estaba activa. Mira, si es una broma, cuelga ya, dije, fastidiada. Estuve a punto de presionar el botón rojo. Mi dedo ya estaba ahí, listo. Y justo en el segundo en que iba a colgar, lo escuché. No vino de golpe. Fue lento, como si el sonido viajara por un túnel muy largo. Un susurro. Paula. Sentí un golpe frío en el pecho. La mano que sostenía el celular se quedó pegada a mi cara. No pude moverme. La voz era rara. No era de nadie que conociera. No era la de mi mamá, ni de una amiga, ni de un compañero. No tenía género. Era una voz seca, áspera. Como si la persona que la usaba llevara mucho tiempo sin hablar. Y sobre todo, ese susurro se sintió demasiado cerca. No sonó como si viniera del auricular. Sonó como si la persona que susurraba estuviera justo detrás de mí. Me quedé congelada mirando la televisión, pero sin verla. Todo mi cuerpo se tensó. El aire de la sala se puso frío de repente. Sabía que tenía que reaccionar, pero el miedo me había clavado al sofá. Paula. Volvió a susurrar, esta vez un poco más largo, casi arrastrando las sílabas. El sonido era tan claro, tan jodidamente claro, que sentí un escalofrío terrible subirme por toda la espalda. Era imposible que alguien estuviera detrás de mí. La puerta estaba cerrada con llave, y no había ninguna ventana cerca del sofá, pero el sonido era aquí. Colgué el celular de golpe. No lo pensé, no grité, no salté. Solo golpeé el botón de finalizar con una urgencia brutal. Lo tiré sobre la mesa de centro, como si quemara. Me levanté del sofá en un instante, y me quedé en medio de la sala, con la respiración entrecortada, mirando alrededor. La casa estaba vacía. Solo las luces encendidas y el ruido tonto de la televisión. Me quedé ahí parada un rato, el cuerpo temblándome, tratando de racionalizar. Fue el viento, fue un error de la línea, fue el cansancio, pero sabía que no. El miedo me hizo recoger el celular. Con las manos sudando, revisé el historial de llamadas. Lo busqué y lo busqué. La llamada no estaba. No había registro de ninguna llamada entrante a esa hora.
ni de un desconocido, ni de un número oculto. Nada. Era como si nunca hubiera sucedido. Pero mi corazón seguía latiendo como si estuviera a punto de un ataque. La llamada y el susurro se habían borrado del teléfono, pero se quedaron grabados en mi cabeza. Esa noche no pude dormir. Me pasé la madrugada revisando cerraduras, puertas y mirando detrás de cada cortina. Sentía que si me dormía, la voz volvería a estar a mi lado. Pasaron los días. Traté de olvidarlo, pero lo peor vino después. Mi número de teléfono es viejo. Lo tengo desde hace años. Solo mi familia y mis amigos más cercanos lo saben. No está ligado a redes sociales, ni a ninguna base de datos pública. Y la voz que me llamó, la voz que susurró mi nombre con esa familiaridad siniestra, nunca supe quién era. Desde entonces, si el celular me suena y no reconozco el número, no contesto. Lo dejo sonar, pero cuando veo esa palabra en la pantalla, desconocido, a veces siento que el teléfono vibra con una intención que no es solo la de una llamada. Me pregunto, ¿cómo sabía mi nombre? Y más me aterra pensar que, tal vez, la persona, o lo que sea que llamó, no necesitaba un número para marcar. Quizás la llamada no venía de una línea de teléfono, sino de un lugar mucho más cerca. Y a veces, cuando estoy en silencio total, creo que sigo escuchando el eco de ese susurro áspero y seco, justo en mi oído. Paula. Y sé que, aunque cuelgue, la llamada no ha terminado. Gracias por escucharnos. Si esta historia te estremeció, deja tu like, suscríbete al canal y comenta si alguna vez te pasó algo parecido. Y si tienes una historia que todavía te acompaña, algo que te niegas a olvidar, cuéntala en el formulario. Podría ser la próxima en escucharse aquí. Esto fue Confesiones del Miedo.